Bienvenido al curso Introducción a Servidores de Base de Datos con Linux y MySQL. Mi nombre es Benny Blanco, poseo una experiencia de 15 años en el campo de la informática con conocimientos de Linux, Unix, Windows, base de datos MySQL y redes Cisco. El objetivo de este curso es dar a conocer algunos elementos estructurales de las bases de datos y Linux, también de los servidores, con MySQL, por lo que tendrás a tu alcance un gran número de conceptos y recomendaciones de tecnología a nivel de hardware y software. Asumo que para seguir este curso tienes algunos conocimientos previos de introducción a la computación, así como de sistemas operativos Linux. De lo contrario, debes realizar un curso básico de Linux, el cual yo también dicto, para que entremos de una vez en materia. ¿Qué vas a aprender en este curso? Este curso está dividido en 9 secciones, las cuales son una sección 1 de introducción, luego viene la sección 2 donde vamos a conversar sobre virtualización básica en VirtualBox. Vamos a instalar VirtualBox, vamos a realizar la configuración de nuestra máquina virtual y vamos a realizar una tarea referente a virtualización. Posteriormente está la instalación de Linux Debian, donde vamos a comenzar a trabajar con lo que es la instalación básica de nuestro servidor Linux Debian. Vamos a trabajar con una versión de Linux Debian 9. Posteriormente tenemos lo que es la post-instalación del servidor con Linux. Vamos a conocer algunos comandos básicos de servidores Linux. Vamos a realizar algunos comandos en la consola. Vamos a ver algunos monitores que nos van a servir para verificar cómo está funcionando nuestro servidor. También vamos a conversar un poco sobre redes con Linux, vamos a dar una breve introducción de las redes, vamos a hablar sobre algunos comandos básicos y vamos a realizar un respaldo en servidor. Posteriormente entraremos en materia en la sección 6 de bases de datos con MySQL, donde instalaremos MySQL, vamos a realizar una creación de usuarios, vamos a crear bases de datos, vamos a crear tablas con select e insert y vamos a realizar otras labores. Posteriormente la sección 7, declaraciones básicas de MySQL, vamos a realizar lo que es cargar archivos.sql en nuestro servidor MySQL, vamos a describir tablas y realizar también otras tareas. En la sección 8 vamos a realizar algunas declaraciones avanzadas de MySQL, vamos a realizar operaciones matemáticas, algunas cláusulas, relaciones entre tablas y otros. Por último, en la sección 9 vamos a realizar algunas declaraciones avanzadas, la consulta de eliminar, vamos a realizar uniones, vamos a realizar algunas vistas y vamos a terminar el curso estableciendo relaciones entre tablas de muchos a muchos. Una vez más, bienvenido a este curso, mi nombre es Benny Blanco. Para más información sobre este y otros cursos, conéctate a mi URL https://instructorbennyblanco.wordpress.com y encuentra información sobre cursos y temas de tecnologías, así como en Instagram, consígueme con @instructorbenny. Windows. En este caso vamos a realizar la instalación de lo que sería nuestro VirtualBox. Para los que no conocen, el VirtualBox es un virtualizador que se encarga de emular un sistema operativo, o mejor dicho, se encarga de emular un equipo dentro de nuestros equipos para nosotros poder recrear lo que sería nuestro, o lo que va a ser nuestro sistema operativo. En esta oportunidad yo me encuentro dentro de lo que sería mi navegador. Yo por lo general utilizo Linux como mi equipo personal, pero si ustedes utilizan Windows, utilizan quizás Mac u otros sistemas operativos, pueden también abrir por favor sus navegadores. Para los que están trabajando con Windows, allí tienen un descargable, un archivo descargable dentro de la clase material, el cual pueden descargar. Esa es la versión de VirtualBox para Windows que podemos utilizar. Para los que no estamos trabajando con Windows, sino que estamos trabajando quizás con Mac, bueno, podemos ingresar a la siguiente página web, www.virtualbox.org, tal cual como tengo aquí señalado. Vamos a ingresar a la página. En esta página nos va a aparecer lo que sería la última versión. Podemos hacer clic, por lo general aparece un número grande en la pantalla, ¿ok? Bueno, vamos a hacer clic allí, que es la opción de download. Posteriormente nos va a aparecer esta ventana de VirtualBox, en la cual tenemos una presentación allí pequeña, y nos dice VirtualBox Package. Bueno, el de Windows, que ya lo tenemos como material descargable. Si ustedes están trabajando con OS X, pueden hacer clic en esta opción,
Si alguno trabaja con Solaris, que puede ser el caso, pues tiene también la opción para descargar desde Solaris. Mientras esperamos que se realice la descarga de nuestro VirtualBox, vamos a esperar a que se efectúen todas las descargas y nos vemos en la próxima clase. Comenzando una nueva máquina virtual. Cuando iniciamos una máquina virtual por primera vez, otro asistente o el asistente de primer inicio emergente puede ayudarnos a seleccionar un medio de instalación, dado que la máquina virtual se crea vacía. De lo contrario, se comporta como una computadora real pero sin sistema operativo instalado. Es decir, no hará nada. Y muestra un mensaje de error que indica que no se encontró ningún sistema operativo de arranque. Por este motivo, el sistema o el asistente lo ayuda a seleccionar un medio desde el cual instalar un sistema operativo. En este caso, bueno, si has descargado algún medio de instalación desde internet en forma de imagen ISO, este archivo lo más probable es que en el caso de una distribución Linux, normalmente, bueno, algunos anteriormente hubiesen quemado un archivo, un CD, un DVD y bueno, procedan a realizar la instalación. Con VirtualBox puedes omitir ese paso de quemar un DVD y montar directamente el archivo ISO. De esta manera, VirtualBox va a presentar este archivo como un CD o una unidad de DVD a la máquina virtual, como lo hace con las imágenes de disco virtual. Para este caso, la lista desplegable del asistente va a contener una lista de medios de instalación que fueron previamente utilizados con VirtualBox. Si tu medio no está en la lista, especialmente si estás usando VirtualBox por primera vez, debes seleccionar el icono de carpeta pequeña junto a la lista desplegable para abrir un cuadro de diálogo de archivo estándar con el que puedes elegir la imagen de tu host. En ambos casos puedes realizar las elecciones en el asistente para instalar tu sistema operativo. Vamos a seguir los siguientes procedimientos para lo que va a ser la instalación de una máquina virtual por primera vez. Configuración de una máquina virtual en VirtualBox. Una vez instalado el software en nuestro sistema, lo ejecutamos y veremos una ventana similar a la siguiente. Como podemos ver, la ventana principal se divide en tres partes. La parte izquierda, donde nos aparecerán todas nuestras máquinas virtuales ya creadas y los grupos que tenemos. También tenemos la parte derecha, donde veremos el estado y un resumen de nuestra máquina virtual, y en la parte superior con los botones para controlar nuestra máquina. Para crear una máquina virtual nueva, vamos a pulsar sobre el botón Nueva que aparece en el asistente en la parte superior izquierda, de color azul. En esta primera ventana elegiremos el sistema operativo que vamos a instalar en ella. Podemos ponerle el nombre que queramos y elegir tanto un fabricante, bien sea Microsoft, Apple, Linux, Oracle o el que deseemos, como la versión del sistema operativo, Windows 7, Windows 8, en mi caso Debian. Seguimos con el asistente y en el siguiente paso debemos elegir la memoria RAM que vamos a asignar a nuestro sistema operativo. Debemos establecer una cantidad de memoria lo suficientemente grande como para que el sistema funcione sin problemas, pero no lo bastante grande para dejar que nuestro sistema operativo base se quede sin recursos. Vamos a continuar con el asistente y llegará la hora de configurar un disco duro virtual. Podemos elegir si crear la máquina sin un disco duro, crear un disco duro virtual nuevo o cargar un disco duro ya existente. En este ejemplo vamos a crear un disco duro nuevo, por lo que marcamos la segunda opción y veremos una ventana similar a la siguiente. En esta ventana debemos configurar los siguientes apartados. El nombre, donde establecemos el nombre que le daremos al servidor de cara a guardarse en nuestro disco físico, un tamaño que tendrá nuestro disco duro, un tipo de disco duro virtual, en este caso el tipo del disco duro que nos permitirá abrirlo en otros programas de virtualización. Por defecto, el tipo de VirtualBox funciona sin problemas. El almacenamiento del disco físico nos va a permitir elegir cómo se guardará el disco duro en nuestro disco duro físico. Y en dinámico el tamaño irá aumentando según aumente el espacio ocupado en la máquina virtual. Y en tamaño físico automáticamente el disco duro ocupará el espacio total asignado en nuestro disco físico. Vamos a pulsar ahora sobre el botón crear y ya tendremos nuestra máquina virtual creada y lista para funcionar con VirtualBox.
Cuando yo le di Debian 2, él me abrió o me desplegó estas dos otras opciones, configuración e iniciar. La configuración son los parámetros configurables o que deseamos nosotros configurar en nuestro equipo. Es decir, digamos, si deseamos realizar algún cambio en cuanto a la red, en cuanto al sistema, en cuanto a pantalla, almacenamiento, todo eso lo vamos a hacer en configuración. Y en iniciar, eso lo vamos a hacer solamente cuando vayamos a arrancar nuestra máquina. Vamos a hacer clic, por favor, en configuración. Esperamos que nos abra la ventanita. Y esta opción de configuración es muy interesante porque allí, digamos que ese es el emulador real de nuestro equipo. Él nos muestra, fíjense, en general el nombre de nuestro equipo. ¿Okay? Nos va a mostrar las carpetas instantáneas, evidentemente, la configuración. Luego en sistema nos va a decir, bueno, sí, que tenemos una unidad de disquete, tenemos una unidad de CD-DVD, tenemos un disco duro, este es el orden de nuestro arranque, la memoria que tenemos, el dispositivo apuntador USB, una pantalla, la memoria del video que queremos que nos muestre la pantalla y todo esto, ¿no? Si desean pueden ir viendo cada una de las opciones. En este caso yo me detengo en almacenamiento. ¿Por qué me detengo en almacenamiento? Porque aquí en almacenamiento es donde nosotros vamos a grabar o vamos a colocar nuestro CD para que podamos comenzar lo que es la instalación de nuestro sistema operativo. El controlador IDE es el controlador, es como digamos la unidad de CD-ROM. Y el controlador SATA es el Debian-2.dbi. Este es nuestro disco duro. ¿Okay? Este es el disco duro virtual que creamos de 8 GB. Y bueno, nuestra opción que debemos seleccionar es esta, donde dice vacío, que es nuestra unidad de CD. Vamos a seleccionarla, por favor. Vamos a hacer clic del lado derecho, donde estoy en este momento posicionado, donde aparece el CD pequeño. Y vamos a decirle seleccionar un archivo de disco virtual de CD o DVD. Cuando nos aparezca la pantalla, vamos a la carpeta de descargas y ubicamos nuestro archivo .iso o nuestro Debian.iso que debimos haber descargado cuando realizamos nuestra descarga en Linux Debian. Entonces, yo en este caso voy a seleccionar mi ISO y bueno, ya mi ISO tiene una imagen, me dice que es una imagen de 3.7 GB y ya está montada como un CD virtual. Voy a decirle aceptar y posteriormente voy a decirle iniciar. Vamos a hacer clic en iniciar para mostrarles la primera pantalla de lo que sería o cómo comenzaría a ejecutarse nuestro sistema operativo en VirtualBox. Aquí está. Tenemos nuestro Linux Debian, ya otra pantalla principal de instalación. En esta oportunidad, como quedamos en la clase anterior, en lo que era la instalación o el comienzo de la instalación de nuestro Linux Debian, si ustedes tienen otra versión de Linux Debian, tenemos varias opciones, ¿no? Fíjense que allí aparece, bueno, Install, Graphical Install, Advanced Options, Help, and Install with Spec Synthesis. Pero esta es por mi versión. Si ustedes tienen otra versión de Debian, quizás aparecen otras opciones, por ejemplo, instalación de 64 bits o 64 bit install, graphical install de 64 bits y ese tipo de cosas. Yo como tengo esta versión de Linux Debian, voy a trabajar con ella. Si ustedes también tienen sus versiones, por favor, vamos a ingresar a la opción que dice Graphical Install. De por sí, es la primera opción que está en este momento seleccionada y esta segunda opción de Graphical Install de por sí son iguales. Lo único que cambia es que una es un poco más base, más para servidores, más para personas que trabajan directamente con ellas, que quizás les pueda gustar un poco más la instalación un poco más cruda, ¿ok? La instalación gráfica es un ambiente mucho más bonito, tiene cosas más llamativas, o sea, es un color más bonito, interesante. Entonces vamos a trabajar con ella en este momento. Por favor, ingresemos en esa opción, vamos a hacer clic allí, vamos a presionar Enter y vamos a esperar para que arranque lo que va a ser nuestra pantalla de instalación. Como pueden observar, bueno, ya está comenzando a cargar lo que es nuestro sistema operativo. Él tiende a tardar un poco lo que es la primera fase de la instalación. Esto es motivado a que el kernel en esta oportunidad, voy a hablar un poquito sobre el kernel, está realizando algunas verificaciones, ¿no?, dentro de nuestro sistema operativo. Ven, ¿y qué es el kernel? Preguntarán algunos. El kernel no es más que digamos, el que nos comunica, ¿ok? O el que permite la comunicación entre nosotros y nuestra máquina, nuestro sistema operativo. Es una especie de interfaz
que permite que nosotros, que por ejemplo el teclado se comunique con el equipo para nosotros poder escribir, al igual que la voz y esta serie de cosas. De todas maneras, esto no es parte de este curso, pero es bueno comentarlo para que ustedes lo sepan. Entonces, comenzamos aquí. Mi opción, bueno, vamos a seleccionar un lenguaje. Me imagino que todos estamos en esta pantalla. Si ustedes se sienten más cómodos trabajando con el inglés, pueden seleccionar inglés. Si están más cómodos trabajando con el español, podemos seleccionar el Spanish. Entonces, yo voy a seleccionar el español. Voy a decirle continue o continuar. Y me va a preguntar sobre mi ubicación. La ubicación donde ustedes se encuentren, por favor, colóquenla. Yo por mi parte me encuentro en Venezuela, entonces voy a seleccionar mi país, Venezuela, digo continuar. Si su país no aparece en el listado anterior, pueden hacer clic en donde dice otro, que no se encuentran en ninguno de estos países. Configure el teclado. Muchos tenemos teclados latinoamericanos, y si hablamos español, o tenemos nuestro equipo en español, y otros lo tendrán en inglés. Si usted tiene un Latin American Keyboard, por favor selecciónelo, como es mi caso. Yo tengo un teclado latinoamericano. Si su teclado es en inglés, por favor también, bueno, pueden seleccionarlo, no hay ningún problema. Yo en mi caso, bueno, voy a seleccionar mi teclado latinoamericano, le digo continuar y espero a que él detecte todo lo que es el hardware y las unidades. Él va a terminar este proceso. Esto va a tardar, bueno, dependiendo del equipo donde ustedes estén trabajando. Puede que tarde más, puede que tarde menos. Vamos a esperar a que termine. Bueno, ya volvemos nuevamente a nuestra clase, ¿ok? Vamos a seguir aquí con la configuración de la red. En esta oportunidad vamos a seleccionar o colocar un nombre de máquina o un nombre para nuestro equipo. Podemos utilizar el mismo nombre Debian, que es el que aparece por default. En esta oportunidad yo lo voy a dejar con Debian. Ustedes pueden colocar el nombre que deseen para sus equipos. Vamos a decirle continuar. Nombre de dominio. Si ustedes se encuentran en estos momentos en la red, una red corporativa, una red de alguna compañía, alguna empresa, pueden colocar o utilizar en este caso el nombre de dominio. Yo en mi caso yo no voy a usar ningún nombre de dominio, puesto que no tengo. Estoy realizando una instalación en local. Entonces voy a seguir a decirle siguiente. Él nos va a indicar en este momento la configuración de la red. Y ahora nos va a solicitar la contraseña de superusuario. Esta parte es muy importante. El superusuario es denominado el root. Es el superusuario, él es el que puede hacerlo todo dentro de nuestro sistema operativo y lo vamos a necesitar para realizar la instalación de diferentes paquetes cuando estemos trabajando. Entonces, la clave del root, la primera vez, yo recomiendo que coloquemos una clave muy sencilla que podamos recordar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si colocamos una clave muy compleja, puede que durante el proceso de instalación nos dé cualquier tipo de problema o cualquier falla X y resulta ser que perdimos nuestro usuario root y esto lleva a otro procedimiento un poco más complejo para nosotros poder recuperar esa contraseña. Entonces, en mi caso yo siempre recomiendo utilizar el mismo root la primera vez que vamos a ingresar a un servidor o a un equipo que estemos realizando, ¿ok? Siempre debemos colocar una contraseña sencilla tanto para el usuario root como para nosotros, para el usuario normal del sistema operativo. En mi caso, bueno, aquí nos está solicitando el nombre completo para el nuevo usuario. En mi caso voy a colocar mi nombre, Benny Blanco, voy a decirle continuar. Él va a seguir realizando la configuración. El siguiente es el nombre o la cuenta de usuario que voy a tener para trabajar en el equipo. Puede ser mi mismo nombre. Si ustedes quieren colocar otro nombre, pueden colocarlo. En mi caso, bueno, voy a decirle continuar. La contraseña del nuevo usuario. En esta oportunidad, coloquen, como les indiqué, una contraseña sencilla que ustedes siempre vayan a recordar. Decimos continuar. Y él va a realizar allí diversas configuraciones más para llevarnos a lo que va a ser la configuración de los discos de nuestro sistema operativo. En esta oportunidad vamos a dejar que él termine allí de detectar los discos. ¿Okay? Puede, como les he dicho, a través del proceso de instalación que tarde en unos equipos más que otros, dependiendo de los recursos con los que estemos trabajando. A pesar de que aquí estamos trabajando con 512 megabytes de memoria, él está trabajando muy bien. Como pueden observar, tiene una velocidad bastante aceptable. Vamos a dejar que él termine este proceso de particionado de discos y de la configuración y nos va a aparecer posteriormente
una pantalla donde vamos a comenzar lo que va a ser el particionado de todas nuestras unidades. El particionado de discos es muy importante para el sistema operativo en general. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a contener todo lo que son los datos de nuestros archivos, nuestras aplicaciones. Como pueden ver, ya nos apareció la pantalla de particionado de discos. Hay diferentes modos de realizar las instalaciones. Está el modo guiado, utilizar todo el disco, utilizar el disco completo y utilizar el EVM. Está también utilizar todo el disco y configurar el EVM cifrado, y está la opción manual. En esta oportunidad vamos a utilizar todo el disco. La primera opción que aparece por defecto, vamos a decirle continuar. Vamos a utilizarla porque resulta ser que somos nuevos en todo esto y no queremos complicarnos mucho, queremos terminar nuestra instalación rápido. Como podemos observar ahora, nos aparece una pantalla donde dice SCSI 3, que es nuestra unidad. Nos aparecen 3 ceros. Esos 3 ceros significan sectores, cabezales y particiones. SDA, entre paréntesis también, SDA es la forma como Linux llama a sus discos. Así como en Windows tenemos la unidad C, la unidad D, X, como queramos decirle, en Linux tenemos las unidades SDA, SDB, SDC. Por lo general, la letra C en Linux es denominada SDA. Entonces tenemos también 8.6 GB, que es nuestro disco asignado para nuestro sistema operativo. Decimos continuar. Él va a seguir allí lo que es el particionado. Vamos a esperar un poco a que termine allí esta parte. Entonces nos dice que el tipo de instalación queremos realizar. En Debian, como en todos los sistemas operativos Linux, hay diversos tipos de instalaciones. Yo estoy haciendo la instalación porque estoy confiando en que muchos son novatos. Hay otros que quizás sí hayan trabajado un poco más con este sistema operativo y hagan otro tipo de instalaciones, por ejemplo, una instalación por el EVM, si desean hacer una instalación por el EVM. Otros quizás harán una partición lógica y otra partición primaria. Para los discos, como les estoy diciendo, estamos comenzando en lo que es nuestra instalación de Linux y esto nos sirve bastante bien para lo que vamos a hacer, ¿ok?, con el sistema operativo. Ahora, recomendado para novatos, todos los ficheros en una sola partición. Eso significa que el sistema operativo va a trabajar todo en barra. Otros los trabajan de manera de LVM, pero eso es otro curso, eso es para un poco más avanzado. Tenemos también diversas opciones, ¿no?, pero vamos a trabajar de esta manera aquí. Como pueden observar, en la parte superior nos aparecen 2 opciones, ¿verdad? Nos aparece barra, ahí es donde va a estar contenido todo nuestro sistema operativo, todos nuestros archivos y todo lo que vamos a trabajar. Y nos aparece una partición lógica o de intercambio. Esa partición lógica o de intercambio es también llamada swap. Es muy utilizada, extremadamente necesaria en lo que son los sistemas operativos Linux, ya que digamos él toma parte de lo que es el disco duro de nuestro sistema operativo para ejecutarlo en la memoria RAM en caso de que esta memoria colapse por alguna razón y el sistema operativo no trabaje tan forzado o no se cuelgue en algunas ocasiones. Entonces, por eso es importante tener siempre una unidad de intercambio o unidad swap. Fíjense, aquí nos aparecen 2 cosas importantes. La partición barra es la partición primaria y la partición de intercambio es una partición lógica. Esto, primaria y lógica, son tipos de particiones. Primarias significa que deben estar trabajando o pueden trabajar en el sistema operativo, y lógicas son las que no deben faltar en el sistema operativo por nada del mundo. Entonces, la partición primaria está barra. Hay varias particiones primarias, ¿ok? Pueden ser, por ejemplo, barra var, barra etc, barra tmp. Pueden ser particiones primarias, y las particiones lógicas, que son en este caso la partición de intercambio. Barra boot es tomado como una partición lógica. O sea, hay diferentes tipos allí de particiones que son importantes. De todas maneras, vamos a dejarlo allí. Vamos a seleccionar finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y le decimos continuar. Él va en este momento a realizarnos una pregunta respecto de lo que va a ser la instalación. Le vamos a decir que sí deseamos escribir los cambios en nuestro disco. Esto ustedes pueden irlo practicando cuantas veces ustedes deseen en VirtualBox, todo lo que es la instalación no solo del sistema operativo Debian, sino de cualquier otro sistema operativo que ustedes deseen, sin afectar lo que va a ser el funcionamiento de sus equipos.
Esto es muy bueno para este tipo de situaciones también. Muchas veces a mí me pasa que, bueno, voy a hacer alguna investigación al respecto de mis sistemas operativos, quiero conocer algo más, pero quiero dejar mi equipo tal cual como está, pues creo una máquina virtual y de allí yo hago mi investigación. Como les iba indicando, todo esto depende de la cantidad de capacidad que ustedes tengan en sus equipos. De momento, vamos a dejar así aquí la instalación. Él va a tardar unos minutos en lo que es la instalación de este sistema base. En esta oportunidad, como ven en pantalla, nos aparece una opción para analizar otro CD o DVD. En esta oportunidad vamos a decirle que no, ya que vamos a realizar una instalación de nuestro sistema operativo base y es más que suficiente solo uno de los CDs de Debian. ¿Qué ocurre? Para este tipo de instalaciones, ¿okay? O para Debian, vienen aproximadamente entre 5 CDs, a veces 6, otra vez vienen 4, dependiendo, ¿okay? De la versión del sistema operativo. En esta oportunidad solo vamos a utilizar un CD, entonces le vamos a decir que no y vamos a seleccionar donde dice continuar. Desea utilizar una réplica de red. En esta oportunidad, también en mi caso, le voy a decir que no. Le voy a decir continuar y él va a seguir realizando la configuración de apt. El apt es un programa que nos permite hacer descargas y todo este tipo de funciones, ¿no? Directamente de nuestro sistema operativo. Por ejemplo, yo necesito el Apache, necesito un módulo de Apache porque me lo está solicitando la aplicación. El apt o con el comando, con uno de sus comandos, podemos hacer descargas, ¿ok? Él tiene varias vertientes, podemos utilizarlo como simplemente apt-get o como aptitud. De todas maneras, cuando estemos trabajando ya con nuestro sistema operativo, vamos a verlo, cómo él funciona. De todas maneras, mientras tanto, vamos a dejar que la instalación continúe y ya al finalizar esta parte, puede que tarde un poco, vamos a continuar con nuestra instalación. Ahora nos va a aparecer en pantalla lo que sería si deseamos hacer una encuesta por parte del personal de Debian. En esta oportunidad también vamos a seleccionar la opción no para que él continúe el proceso de instalación. Muy bien. Ahora el sistema operativo nos va a solicitar, nos va a preguntar qué deseamos instalar, ¿ok? El entorno de escritorio Debian por defecto viene con lo que es el GNOME, que es su entorno de escritorio. Tenemos el XFace, el KDE, el Cinnamon, el Mate, el XDE, que son entornos de escritorio diferentes para Linux Debian. En esta oportunidad vamos a seleccionar solo las utilidades estándar del sistema. Okay, voy a quitar de aquí el entorno de escritorio, solo las utilidades estándar y el SSH Server. Voy a deseleccionar el Print Server. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar solo con comandos y vamos a trabajar solo desde la shell, motivado a que necesitamos un sistema operativo lo más ligero posible para realizar nuestras pruebas. No se asusten cuando vean la pantalla negra. Yo les voy a mostrar algunos comandos. Vamos a ver comandos muy interesantes, muy buenos, para que ustedes puedan administrar su Linux. En esta oportunidad, si ustedes saben también o quieren instalar su entorno de escritorio, lo pueden hacer siempre y cuando sepan abrir el modo consola de su sistema operativo. De todas maneras, bueno, yo voy a dejarlo así, SSH Server y utilidades estándar del sistema, le voy a decir continuar y él me va a continuar con el proceso de instalación. Vamos a esperar un poco, él va a tardar unos minutos. Muy bien, amigos, como podemos ver, bueno, ya acaba de terminar el proceso de instalación que dejamos ejecutando. En esta oportunidad nos va a aparecer si deseamos instalar el group. El group es muy importante que lo instalemos siempre en nuestro sistema operativo. Bien sea que no lo sepamos utilizar en este momento, lo pudiéramos llegar a utilizar en cualquier otra ocasión, ¿ok? Y por eso es bueno instalarlo. En esta oportunidad siempre vamos a decir que sí. Con el group siempre podemos tener diversos sistemas operativos instalados. Él nos va a administrar una serie de cosas dentro del sistema operativo. Nos podemos ingresar a un recovery mode en el caso de alguna falla. Podemos hacer muchas cosas con él. Entonces vamos a decirle que sí y le decimos continuar para que continúe nuestro proceso de instalación. Ahora, él nos va a solicitar la unidad. En este caso yo voy a seleccionar la unidad /dev SDA, que es mi disco duro. Okay, el disco duro virtual que creé para VirtualBox. Le digo continuar nuevamente y él va a terminar de hacer la instalación del group para finalizar todo lo que es este proceso.
de la instalación del Debian. Entonces vamos a esperar a que él termine de instalar el group. Posteriormente de que él termine de instalar el group, el equipo nos va a solicitar reinicio, reiniciamos y vamos a esperar de todas maneras un poquito para que termine la instalación del group, para que veamos en detalle todo este proceso. Muy bien, bueno, fíjense, como les había indicado, el sistema operativo nos va a indicar que terminó la instalación. Vamos a terminar en este momento de instalar nuestro Debian, le vamos a decir continuar y él va a finalizar la instalación y va a reiniciar nuestros equipos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a esperar a que el proceso de instalación finalice. Cuando él reinicie, ustedes van a ver, bueno, en principio una pantalla negra, va a comenzar a cargar una serie de datos, posteriormente va a aparecer una pantalla verde, dependiendo de la versión del sistema operativo puede ser verde, puede ser azul, ¿ok? Pero lo importante es, fíjense cómo está empezando, bueno, a arrancar el sistema operativo, va a arrancarlo el group, lo vamos a dejar que cargue totalmente hasta que nos solicite nuestro usuario y contraseña. En mi caso me va a aparecer solo una pantalla negra. Fíjense aquí me apareció, bueno, una pantalla simplemente azul. No instalé el Desktop Environment, sino instalé la fase 1 o lo que es la terminal directamente del sistema operativo. Si ustedes instalaron la versión con entorno gráfico, les va a aparecer algo un poco más agradable, un poco más bonito, ¿ok? Lo que necesito, en realidad, o lo que necesitamos, es que todos abramos, por favor, nuestra terminal al finalizar la instalación. Vamos a esperar a que él termine de cargar, en mi caso, y nos vemos en la siguiente clase. Para nosotros movernos entre las diversas opciones o las diversas carpetas que podemos nosotros crear, podemos utilizar el comando cd. Este comando significa Change Directory y, por ejemplo, queremos ubicarnos en nuestro home, en la carpeta home. En la carpeta Home le damos un ls. El ls significa list o listar. El list nos muestra todas las opciones que tenemos en una carpeta. Por ejemplo, voy a entrar a White, presiono Enter y le voy a hacer un ls. Fíjense todas las opciones o carpetas que yo tengo y los archivos que tengo yo creados en este directorio. Ahora, si yo deseo ver los permisos que tiene cada usuario en este directorio, puedo utilizar o debo utilizar el comando ls-la, que significa list. Ls significa list, ok, menos la, que es el parámetro que le vamos a decir, o sea, list all, lístame todo. Fíjense, ahora aquí aparece todo lo que son mis archivos con permisos. Muy bien, el sistema de permisos, los dueños, los grupos y otros. Esto más adelante lo vamos a ver. Y bueno, fíjense, me aparece la fecha de creado, el tamaño y la hora del sistema operativo. Vamos también a ver Home White. Por ejemplo, si quiero organizar estos archivos de abajo, o sea, al último que fue creado, pues debo ejecutar el comando list-ltr. Entonces, él me va a decir, mira, el último archivo que creaste fue el VirtualBox, o mejor dicho, el último directorio VirtualBox, y creaste una máquina virtual el diciembre 21 a las 20:47. Fíjense, aquí están todos los archivos, ¿okay?, que se han creado el día de hoy y van por fecha, digamos la fecha de creación de estos archivos. Tenemos el CD, el ls y los diferentes parámetros con los que podemos ejecutar o realizar estas órdenes de ls. Vamos a ingresar a cada uno de los directorios. Para nosotros ver, ¿okay?, o devolvernos a directorios anteriores, debemos colocar cd change directory 2 puntos. Estos 2 puntos significan que vamos a subir un directorio. Entonces cd 2 puntos, fíjense que ahora me encuentro en la carpeta home, cd 2 puntos, y ahora me encuentro en barra. Si le doy cd normal, me va a aparecer, digamos, en el root, en el usuario root definitivo. No me voy a ir para barra, sino para root. En Linux hay dos tipos de rutas. Hay las rutas absolutas y las rutas relativas. Las rutas absolutas son aquellas rutas que debemos o que ingresamos de manera completa en la terminal. Por ejemplo, si yo quiero entrar a una ruta completa o absoluta, digamos cd /home, le doy al tab /home
white. Por ejemplo, quiero ver otra ruta, le doy dos veces al tap, y me aparecen todas las carpetas y quiero entrar a donde dice curso menos Linux Debian. Esto es una ruta absoluta. Por el contrario, porque si deseo ingresar allí, presiono Enter y me aparecen las opciones. Si por el contrario deseo ingresar, ¿verdad?, a una ruta relativa, puedo ingresar, por ejemplo, a la primera carpeta que dice clase de instalación. Entonces coloco cd clase menos instalación, recordemos autocompletar con el tab, y presiono Enter. Esto es una ruta relativa. La ruta relativa están dentro de otras rutas. La ruta absoluta es la ruta total o completa donde yo deseo ingresar. Muy bien, esos son dos tipos de rutas con los que trabajamos siempre en Linux. Ya conocemos el comando cd, conocemos el comando ls. Hay otro comando que nos muestra quiénes somos nosotros. Ese comando es el ID. El ID nos dice, mira, ese es el identificador del usuario, eres el usuario root, tienes el usuario root, tienes el grupo root y tienes, o los otros, también root. Muy bien, entonces eres el superusuario. Si yo me salgo de aquí, para mi usuario normal, voy a colocar ID. Fíjense todo lo que aparece. Eres el usuario white, tienes grupos y tienes varias otras opciones. Tienes el sudo, tienes para colocar unidades digamos de USB, el DAP, tienes el lpadmin y bueno, voy a ingresar nuevamente como usuario root. En este caso, fíjense que estoy utilizando el sudo. El sudo es un permiso para trabajar como superusuario, pero con mi usuario. Es decir, para explicarme mejor, yo si no quiero trabajar como root, pues bueno, mira, estoy en una red y resulta ser que el administrador de la red no quiere o no debe darme la clave de root porque es algo que influye en la seguridad y todo esto, pues él me puede dar un usuario sudo. Este usuario sudo tiene privilegio para realizar ciertas labores administrativas sin yo ingresar a la cuenta de root. Muy bien. ¿Quién da ese permiso sudo? Root. Es el único usuario permitido para dar el permiso sudo. Hola, en esta clase vamos a conversar sobre el monitoreo desde nuestros equipos en la consola. El monitoreo de nuestros servidores o nuestros desktops es muy importante dentro de Linux, ya que podemos realizar diversas actividades, podemos ver si nuestra memoria está bien, podemos ver si nuestros CPU están bien, podemos ver qué aplicativo nos está ocasionando problemas. Todo esto lo vamos a ver a base de comandos. La primera herramienta que quiero mostrarte es el top. El top nos muestra una información o mucha información sobre nuestro sistema. Fíjate en la parte superior, bueno, nos dice cuántas tareas hay en total. Evidentemente nos dice la hora, el día que tenemos un día, ¿verdad? Que significa el día que tenemos o que tengo yo con mi equipo trabajando. Tengo las tareas, tengo que se está ejecutando una tarea, tengo 186 aplicaciones hibernando, tengo un CPU, me indica lo que es la memoria, cuánto tengo usado, cuánto tengo disponible, cuánto está el buffer, si el swap, cómo está el swap, si se está usando o no. En mi caso mi equipo está swapeando un poquitico, pero no hay problema por eso, está funcionando de buena manera. Entonces aquí nos indica algo que es el PID. Todos los aplicativos en Linux tienen un ID que los define y es un número único para cada uno. Cada vez que se activa un proceso o que se activa el proceso, el sistema operativo le indica al aplicativo que mira, tú tienes este número y puedes ejecutarlo de esta manera. Entonces este es el PID, está siendo ejecutado por el usuario root o por el usuario white, por mis usuarios. Tu usuario también debe aparecer allí. Aquí nos aparecen otras diferentes opciones, ¿verdad? Nos aparece el CPU, si cuánto de CPU está utilizando este aplicativo, nos aparece la hora y nos aparece el aplicativo que se está siendo utilizado, ¿no?
El top es bastante utilizado dentro de los sistemas. Muy bien, si desean pueden investigar un poquito más sobre él. Vamos a salir, para salir de él presionamos Q. No voy a ondear para no hacer más extensa la clase. Ahora, después del top tenemos otro comando que se llama htop. Este es el htop, como pueden darse cuenta, tiene muchas de las otras opciones del top, pero fíjense que aparece, bueno, aparece más colorcitos, aparece una ayuda por aquí abajo. Él nos permite realizar varias opciones, varias acciones aquí dentro de nuestro sistema operativo. En esta clase, ¿verdad? Tenemos un material externo realizado por mi persona donde explico mucho sobre varios de los procesos también de lo que es el monitoreo, ¿ok? Voy a salir de él porque la idea de esta clase es que veas las herramientas con las que disponemos, ¿verdad? Para nosotros realizar este tipo de tareas. Muy bien, ya salí. Para monitorear la memoria es el comando free -mto. El free nos va a mostrar la memoria. En este caso nos lo va a mostrar en megabytes. Por ejemplo, yo tengo una memoria de 2 gigas, ok, y tengo usados 1.8 gigas y tengo 176 libres. Seguramente a ti te aparece menos, no me va a aparecer la unidad de intercambio, si está utilizando o no. Estoy utilizando 52 megas de la unidad de intercambio y los valores predeterminados o los valores totales, ¿verdad? De lo que se está usando en mi sistema operativo. Otro comando para ver qué usuarios están conectados a mi equipo es simplemente W. Allí me muestra los usuarios que tengo conectados en mi equipo. Puedo sacarlos o puedo quitarles el acceso, ¿verdad? A estos usuarios a través de comandos también. Pero bueno, lo importante es que aquí veas eso, que están los usuarios conectados. Otro comando para monitorear la hora es el date. Con este comando vemos la hora de nuestro equipo, la fecha, si está bien programado o no. Es muy importante tener la hora, como siempre, bueno, da a punto, porque muchas veces eso puede ocasionar problemas entre aplicativos, entre descargas, actualizaciones del sistema y todo esto. Entonces, hay también otros muchos tipos de monitores para nuestro Linux. Pueden indagar o pueden revisar, por favor, también el material que les dejé en esta clase. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. En esta oportunidad quiero mostrarles algo sobre la configuración que vamos a tener con respecto a nuestro Apache. El Apache es nuestro servidor muy bien conocido, uno de los servidores más versátiles en cuanto a desarrollo de aplicaciones web en servidor, se conocen, que es el Apache. Y debemos saber cómo controlar las diversas funciones que puede presentarnos o que nos puede dar el Apache, ¿ok? En principio, para nosotros poder verificar si el Apache de nuestro servidor está funcionando, podemos ejecutar este comando ps-fea pygrep apache 2. Para los que no sepan dónde ubicamos el comando py, este por lo general está debajo de la tecla escape. Muy bien, donde aparece un circulito. Allí está el py. En otros teclados aparece del lado derecho, dependiendo si su teclado es norteamericano o latinoamericano, como es mi caso. Entonces, en este caso nosotros podemos ver en pantalla que aparecen los diversos procesos de Apache contenidos en nuestro servidor. Ahora, para nosotros bajar estos servicios, en el caso de Debian, simplemente colocando el comando service apache 2 stop, podemos bajar este servicio. Esto depende, por ejemplo, o lo podemos hacer si vamos a realizar alguna modificación en la base de datos, ¿ok? Vamos a realizar alguna modificación dentro de la aplicación o inclusive dentro del mismo Apache, alguna función que queramos ejecutar y bueno, no queramos dañar cierta o que queramos tocar, disculpen, cierta configuración de alguna de la aplicación o del servidor. Entonces debemos detener el Apache, es lo más aconsejable. Entonces fíjense, voy a detener el Apache. Entonces voy a hacer nuevamente un ps-fea pygrep apache 2. Fíjense, allí ya podemos observar que el proceso del Apache está abajo. Para subir el proceso del Apache ejecutamos el comando service apache 2 start y él va nuevamente a levantar todos los servicios, a ponerlos disponibles. Muy bien, como pueden darse cuenta. Ahora, la ruta del Apache es cd/tc apache 2.
En el Apache 2, si hacemos un ls, un list, vamos a ver las configuraciones que podemos realizar nosotros en el Apache. Por lo general, los archivos que más se tocan son el sites available y el sites enable, ¿ok? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante si queremos activar algún sitio o vamos a realizar alguna modificación allí. Los puertos también, si vamos a trabajar con puertos como por ejemplo 443 o un puerto 8080, debemos configurarlos en ese archivo, ¿no? De todas maneras, ustedes pueden ver en cada uno de ellos, por ejemplo, si hago un cd sites available, van a ver lo que aparece allí. Allí podemos crear nosotros nuestros virtual hosts o la configuración de nuestros virtual hosts siempre van a estar allí contenidas. De la misma manera va a ser cuando vamos a Sites Enable, ¿ok? Si nuestra aplicación no está dentro de la carpeta Sites Enable, ¿ok? Eso significa que no está activa. El Site Enable contiene todo lo que son activación de los servicios o de nuestras páginas. Vamos a mostrárselo de todas maneras, vamos a ver. Fíjense este comando nuevo, cd .. sites enable. Con este comando podemos volver otra ruta dentro de la misma carpeta anterior. Vamos a hacer un ls, si hacemos un ls-la para que nos dé más detalle, fíjense, esta es la forma como por lo general se activan los sitios, ¿ok? Dentro de lo que es el Apache. Para nosotros ejecutar o activar algún sitio, por lo general utilizamos el comando a2 en site y el nombre del sitio, por ejemplo WordPress. No está creado aún, pero esto es por un ejemplo, ¿ok? Esto lo utilizamos siempre para lo que son este tipo de activar sitios en lo que es el Apache. Podemos utilizar también el ln-s, esto para que él nos cree un link simbólico, muy bien, desde la ruta donde en este caso tendremos nosotros o nuestra aplicación o nuestro virtual host, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un virtual host en default, en la nota anterior debemos colocarla completa, etc/apache 2 sites available y el nombre o de nuestro virtual host. Y posteriormente colocamos el nombre WordPress para que él lo tome automáticamente. Esto es la manera manual, ¿ok? La otra manera es como les indiqué en un principio del A2 en site. Lo podemos hacer de las dos formas, A2 en site o creando un link simbólico. Ahora, el Apache, por lo general, trabaja muy bien con nuestra configuración, con la que vamos a tener aquí. El WordPress, ok, si llegamos a necesitarlo, yo les voy a explicar un modo sencillo para nosotros poder crear un virtual host. De todas maneras, cuando sea requerido, ok, yo necesito que ustedes sepan un poquito de lo que las rutas del Apache, para que podamos avanzar un poquito en lo que es la configuración y lo que va a ser nuestra administración de nuestro WordPress. Entonces, esto es todo hasta aquí. Los espero en la próxima clase. Vamos a comenzar a trabajar una de las cosas más interesantes que hace este curso y es trabajar en red con Linux Debian. Desde el comienzo, los sistemas Unix estaban preparados para trabajar en red. Recordemos que Linux viene o está basado en los sistemas operativos Unix. Esto quiere decir que usuarios remotos pueden trabajar con el sistema y que se puede utilizar el sistema para comunicarnos con otros sistemas. En efecto, muchos de nosotros ya hemos trabajado con otros sistemas operativos y debemos tener por lo menos ciertas nociones sobre qué es una dirección IP, sobre qué es una máscara de red, los puertos y todas estas cosas. Recordemos que Linux es un sistema multiusuario, por lo que varios usuarios pueden estar trabajando con el sistema al mismo tiempo. En Linux, en este caso, hay definidos muchos servicios de tipo cliente-servidor. Una aplicación cliente-servidor es aquella en la que un cliente pide un servicio a un servidor. Por ejemplo, en el caso de Internet, en el que un cliente, de un navegador web realiza una petición a una dirección, quien le devuelve la página solicitada. El servidor, evidentemente, lee la petición y envía la página. Y allí, termina la conexión. En Linux existe una multitud de servicios que nos permiten realizar conexiones. Entre ellas está el Secure Shell o SSH, está también el servicio Telnet, está el servicio FTP, que acepta conexiones FTP de enviar y recibir ficheros, están los servicios de DNS,
que aceptan peticiones de consultas de nombres de dominio. Está el servicio login, que acepta conexiones al servidor o a un equipo. Puede ser un desktop también para trabajar de login. Está el servicio SMTP, que es el que nos permite enviar y recibir correos. Está el POP3, que nos permite leer los mensajes de correos. Y hay muchos otros servicios más. Entonces, en este momento vamos a comenzar con algunas de las herramientas, o a hablar de algunas de las herramientas con las que podemos trabajar en Linux. En este caso, bueno, vamos a comenzar por la herramienta ping. La herramienta ping nos sirve de manera que podamos tener conexiones o saber si otro equipo está en la red. Y el ping nos permite verificar la conectividad de un servicio o de este servidor, o de un servidor, mejor dicho, con otros equipos en la red mediante el uso de paquetes ICMP. La sintaxis de ping es simple y llanamente ping, P-I-N-G, y el nombre del equipo. Vamos a suponer, yo quiero hacer un ping a la dirección, por ejemplo, google.co.be. Y bueno, ahí estoy yo teniendo mi respuesta de parte de google.co.be, que es la sección de Venezuela. Allí, como podemos ver, nos muestra en la parte inferior, bueno, que está enviamos nosotros 7 paquetes. Fueron recibidos 7 paquetes, eso significa que estamos en comunicación. También, bueno, nos muestra en la parte superior la dirección IP de google.co.be del servidor web de ellos. El ping, así mismo como en Windows, es utilizado. La herramienta traceroute, igual que en Windows, se conoce como tracer, pero en Linux se diferencia y se conoce como traceroute y se escribe de esta manera. Este comando nos sirve para saber qué ruta siguen los paquetes que se envían a otro equipo conectado a la red y con una dirección IP válida. Por ejemplo, yo quiero verificar nuevamente por dónde están llegando los paquetes, o si están llegando los paquetes y recibiéndolos al servidor de Google, google.co.be. Voy a presionar Enter y allí me muestra una tabla de contenido que me indica, mira, los paquetes están saliendo efectivamente desde tu equipo, que es este 192.168.0.1, están pasando por este otro equipo 10.150, puede ser una dirección IPX. Aquí, bueno, está teniendo un salto, está deteniendo la conexión y posteriormente sigue pasando todas las rutas por la cual él está haciendo la travesía para darme conexión. Cuando los equipos tienen problemas de conexión a la red, por ejemplo, yo quiero hacer un traceroute a esta IP que está aquí. Fíjense, él allí me está haciendo una solicitud a esta IP, pero ahora me aparece una serie de asteriscos. Esa serie de asteriscos significan que yo no tengo acceso a esa conexión. Puede ser por varias cosas, puede ser porque el equipo esté apagado, puede ser por un firewall que esté allí atravesado que no me permita llegar. Puede ser también por, bueno, diversos problemas de red, hay algún problema de comunicación. Pero por lo general, cuando hay problemas de comunicación, nos aparecen todos estos iconitos de estrellitas aquí. Vamos a comenzar a trabajar una de las cosas más interesantes que hace este curso. Vamos a realizar un breve recorrido sobre lo que es trabajar en red con Linux Debian. Desde el comienzo, los sistemas Unix estaban preparados para trabajar en red. Recordemos que Linux viene o está basado en los sistemas operativos Unix. Esto quiere decir que usuarios remotos pueden trabajar con el sistema y que se puede utilizar el sistema para comunicarnos con otros sistemas. En efecto, muchos de nosotros ya hemos trabajado con otros sistemas operativos y debemos tener por lo menos ciertas nociones sobre qué es una dirección IP, sobre qué es una máscara de red, los puertos y todas estas cosas. Recordemos que Linux es un sistema multiusuario, por lo que varios usuarios pueden estar trabajando con el sistema al mismo tiempo. En Linux, en este caso, hay definidos muchos servicios de tipo cliente-servidor. Una aplicación cliente-servidor es aquella en la que un cliente pide un servicio a un servidor. Por ejemplo, en el caso de Internet, en el que un cliente, de un navegador web realiza una petición a una dirección, quien le devuelve la página solicitada. El servidor, evidentemente, lee la petición y envía la página. Y allí, termina la conexión. En Linux existe una multitud de servicios
que nos permiten realizar conexiones. Entre ellas está el Secure Shell o SSH, está también el servicio Telnet, está el servicio FTP, que acepta conexiones FTP de enviar y recibir ficheros. Están los servicios de DNS, que aceptan peticiones de consultas de nombres de dominio. Está el servicio Login, que acepta conexiones al servidor o a un equipo. Puede ser un desktop también para trabajar de login. Está el servicio SMTP, que es el que nos permite enviar y recibir correos. Está el POP3, que nos permite leer los mensajes de correos. Y muchos otros servicios más. Entonces, en este momento vamos a comenzar con algunas de las herramientas, o hablar de algunas de las herramientas con las que podemos trabajar en Linux. En este caso, bueno, vamos a comenzar por la herramienta Ping. La herramienta Ping nos sirve de manera que podamos tener conexiones o saber si otro equipo está en la red. Que las siglas, bueno, son PING, así como está en pantalla. Y el Ping nos permite verificar la conectividad de un servicio o de este servidor o de un servidor, mejor dicho, con otros equipos en la red mediante el uso de paquetes ICMP. La sintaxis de ping es simple y llanamente ping, PING, y el nombre del equipo. Vamos a suponer, yo quiero hacer un ping a la dirección, por ejemplo, google.co.be. Y bueno, ahí estoy yo teniendo mi respuesta de parte de google.co.be, que es la sección de Venezuela. Allí, como podemos ver, nos muestra en la parte inferior, bueno, que enviamos nosotros 7 paquetes. Fueron recibidos 7 paquetes, eso significa que estamos en comunicación. También, bueno, nos muestra en la parte superior la dirección IP de google.co.be del servidor web de ellos. El ping, así mismo como en Windows, es utilizado. De la misma manera, la herramienta Traceroute, igual que en Windows, se conoce como Tracer, pero en Linux se diferencia y se conoce como Traceroute y se escribe de esta manera. Este comando nos sirve para saber qué ruta siguen los paquetes que se envían a otro equipo conectado a la red y con una dirección IP válida. Por ejemplo, yo quiero verificar nuevamente o verificar por dónde están llegando los paquetes o si están llegando los paquetes y recibiéndolos al servidor de Google, google.co.be. Voy a presionar Enter y allí me muestra una tabla de contenido que me indica, mira, los paquetes están saliendo efectivamente desde tu equipo, que es este 192.168.0.1, están pasando por este otro equipo 10.150, puede ser una dirección IPX. Aquí, bueno, está teniendo un salto, ¿ok? Está deteniendo la conexión y posteriormente sigue pasando todas las rutas por la cual él está haciendo la travesía para darme conexión. Cuando los equipos tienen problemas de conexión a la red, por ejemplo, yo quiero hacer un ping a, digamos, a esta IP, vamos a hacer un traceroute a esta IP que está aquí. Fíjense, él allí me está haciendo una solicitud a esta IP, pero ahora me aparece una serie de asteriscos. Esa serie de asteriscos significan que yo no tengo acceso a esa conexión. Puede ser por varias cosas, puede ser porque el equipo esté apagado, puede ser por un firewall que esté allí atravesado que no me permita llegar, puede ser también por, bueno, diversos problemas de red, hay algún problema de comunicación, pero por lo general cuando hay problemas de comunicación nos aparecen todos estos iconitos de estrellitas aquí. Hola y bienvenido nuevamente a nuestra clase. Vamos a realizar ahora lo que sería la instalación en Linux de nuestro servidor MySQL. Debemos recordar siempre que para realizar todo tipo de instalación en nuestro servidor Linux debemos ingresar con nuestro usuario root. Voy a colocar mi usuario y mi clave root para poder realizar esto. Yo estoy trabajando en este momento en Ubuntu, por lo que debo colocar sudo su. Vamos a ingresar ahora a mi usuario root. Vamos a ejecutar ahora lo que sería un apt espacio search espacio MySQL para verificar dentro de mis repositorios si tengo instalado lo que sería el MySQL o si está disponible. Voy a ubicar aquí ahora lo que sería el MySQL Server. Si tengo lo que es mi MySQL Server, estoy seguro de que lo tengo disponible en la versión que sea.
lo voy a proceder a instalar. Vamos a ubicarlo aquí en mi listado de una manera rápida. Vamos a ver, debe estar por aquí ya disponible. MySQL Test Utilities, MySQL Source, ¿no? MySQL Server 5.6. Ahora, para proceder a instalarlo, lo que es esta herramienta, vamos a ejecutar la siguiente orden: apt espacio install espacio MySQL Server menos 5.6, tal cual como lo tenemos allí detectado. En mi caso, yo tengo instalado mi servidor MySQL. Si no lo tienes instalado, debes ejecutar esta orden dentro de tu servidor Linux. Si por el contrario estás trabajando en lo que es Windows u otro sistema operativo, por ejemplo Mac, puedes ingresar dentro de lo que es Google y colocar la siguiente orden: XAMPP. Este es lo que sería una descarga de nuestro servidor para Apache, PHP, MariaDB. O simplemente puedes ingresar a lo que sería la URL apachefriends.org/s/index.html, que vas a ver que aparece predefinida dentro de la primera búsqueda, dentro de la primera opción dentro de Google. Lo siguiente que vamos a hacer es descargar el XAMPP para Linux, Windows o Mac, dependiendo de tu sistema operativo. Una vez realizada la descarga y estés ejecutando la aplicación, te va a presentar algunas pantallas donde vas a ver lo que sería un Server Manager de XAMPP. Y una vez se ejecute en tu servidor, verás que estás listo para comenzar con nuestro servidor. En este caso sería de MariaDB. O simplemente puedes dejarlo en funcionamiento para comenzar con todos los que aparecen ahí, todo tu listado de servidores y de opciones que te van a aparecer allí. Yo estoy realizando la descarga para mi equipo. Vamos a comenzar a instalar. Solo podrás ver lo que tienen 3 servidores ejecutándose: un MariaDB Server con PHP y un Apache Web Server dentro de las opciones posteriormente de la instalación. Debes esperar que la descarga se realice. Una vez tengas todo esto y el servidor se ejecute, puedes comenzar con lo que sería MariaDB, o lo que probablemente en tu application path deberíamos exportar un perfil. Así que la manera de ejecutarlo en la terminal es sencilla. Muy bien. Ahora, en la próxima clase vamos a estar viendo cómo vamos a ingresar a nuestro servidor MySQL desde Linux para que puedas verificar e ingresar, trabajar sin ningún tipo de problemas. Ahora, vamos a crear un usuario para nuestra base de datos. Entonces, el comando en este caso es create user. Podemos colocarle WordPress user o el usuario que ustedes deseen. WordPress user @localhost. @localhost es motivado a que él va a trabajar de manera local en este equipo, en esta base de datos. Vamos a colocarle un identificador, o mejor dicho, un password identified by. Debemos colocar comilla simple, ¿ok? El password, que va a ser, podemos colocar la palabra password también. Cerramos comilla, comilla simple, ¿ok? Damos nuestro comilla simple y ponemos nuestro punto y la coma. Presionamos Enter y ya tenemos nuestro usuario WordPress para trabajar en lo que es nuestra base de datos MySQL. Ahora, para lo que va a ser los privilegios que va a tener esta base de datos, ¿ok? Debemos darle estos privilegios a ella. Para esto vamos a colocar el comando grant. Podemos utilizar mayúsculas o minúsculas, ¿ok? Grant all privilege on WordPress punto asterisco to WordPress @localhost. Punto y coma. Ok. Este es para darle el acceso a la base de datos del usuario que ya habíamos creado del WordPress user a lo que va a ser la base de datos WordPress. Ok. Entonces allí, como pueden ver,
ya está creado. Ahora, vamos a darle permiso para que él realice cambios o que tenga privilegios para los cambios. El comando para ejecutar es el flush privilege. Flush privilege, terminamos con punto y coma. Presionamos Enter y ya está listo. Una vez instalada nuestra base de datos MySQL, para poder ingresar dentro de la base de datos debemos ejecutar una orden muy sencilla que es MySQL espacio -u root -p. Esto significa que vamos a ingresar a nuestra base de datos con el usuario root y el -p es para que nos solicite un password antes de ingresar. Presionamos Enter y colocamos nuestro password. Recuerda el password que colocaste cuando realizaste la instalación. Yo siempre recomiendo colocar un password sencillo. Por ejemplo, en mi caso siempre, en estos casos, es root, el mismo root, R-O-O-T, para no complicarme y no poder, en dado caso, realizar otros procedimientos para poder ingresar a MySQL. Entonces, aquí tenemos nuestro prompt de MySQL, donde nos da la bienvenida. Nos indica, bueno, si queremos terminar nuestra sesión, donde nos da la bienvenida, nos indica nuestra versión del servidor, nos indica, bueno, nuestro copyright, nos da una especie de bienvenida de Oracle y nos indica que tipiemos help o /h si requerimos de algún tipo de ayuda y /c para limpiar lo que estemos ingresando. Vamos a ingresar la palabra help. Allí vamos a ver, bueno, alguna información sobre MySQL, algunos datos y en la parte inferior vamos a ver la lista de comandos MySQL. Del lado izquierdo en esa listica vamos a ver algunos comandos sencillos, clear, connect, delimiter, y del lado derecho vamos a ver lo que significan estos comandos y lo que podemos hacer. En el centro vas a ver que tenemos / y algunas opciones, algunas letras. Todas esas son letras que nos llevan directamente a la opción que nos indica el comando al principio. Vamos a ver ahora nuestras bases de datos en MySQL. Para esto debemos ejecutar una simple orden que sería show databases, punto y coma. Siempre el servidor nos va a solicitar un punto y coma al final de cada orden. Si no, no va a tomar la orden y va a hacer lo que estamos haciendo en pantalla. Si nosotros simplemente en este caso colocamos el punto y la coma, él va a seleccionar o nos va a dejar continuar con nuestra orden. Vamos a colocar el punto y la coma, vamos a presionar Enter y ahora vamos a ver todas las bases de datos registradas dentro de lo que es nuestro servidor SQL. Fíjate, yo, bueno, por mi parte tengo varias bases de datos, algunas que vamos a utilizar durante este curso. Tengo una de iCloud, de un servidor que tengo de iCloud. Tengo lo que son cursos de Debian. Si ellos están disponibles, toda esta información está disponible en mis otros cursos sobre lo que es Linux. También lo que es WordPress, cómo instalar un servidor WordPress. Aquí está la base de datos y bueno, tenemos varias información allí. Ahora, vamos a crear una base de datos muy simple para nosotros poder trabajar o para que veas cómo comenzamos a crear nosotros nuestras bases de datos en MySQL. La sintaxis para crear la base de datos es muy simple. Solo debemos colocar lo siguiente en pantalla: create espacio database espacio, en nuestro caso voy a crear la base de datos de nombre curso y vamos a colocar nuestro punto y coma al final. Presionamos Enter y vamos a ver que nos aparece el siguiente mensaje: query OK, one row effect. Siempre que MySQL verifica que realizaste bien la sintaxis de tus comandos, indica esto en pantalla. Si no, aparece algún tipo de error o algún tipo de warning o un mensaje. Seguramente más adelante vamos a ver todos estos mensajes dentro de lo que sería nuestro MySQL. Ahora, vamos a hacer nuevamente un show databases. Para nosotros regresarnos a los comandos anteriores, simplemente presionamos la tecla hacia arriba, show databases, presionamos o colocamos nuestro punto y coma, presionamos Enter y como ves en pantalla, tenemos ahora nuestra base de datos curso que aparece ya registrada dentro de las bases de datos de MySQL. Ahora, queremos utilizar alguna de estas bases de datos. En nuestro caso, nuestra base de datos que acabamos de crear, que es la base de datos curso, para nosotros ingresar allí, ¿verdad? Ya que MySQL nos indica o nos solicita que nosotros debemos ingresar primero o trabajar directamente con nuestra base de datos para poder verificar o ver los datos que tenemos allá adentro. Para eso utilizamos el siguiente comando: use
curso. Colocamos punto y coma. Aparece database change. Y ahora vamos a revisar las tablas que deben estar creadas dentro de una base de datos. Show tables, punto y coma. Fíjate, nos aparece que las tablas o que la base de datos como tal está vacía, no tiene ningún tipo de datos internos. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo vamos a ingresar datos dentro de nuestra base de datos MySQL recientemente creada. Creación de tablas y los comandos select e insert. Ahora necesitamos tener algunas columnas sobre lo que sería nuestra tabla que especifican el tipo o el nombre de la tabla en cada columna. Para poder hacer esto debemos hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva tabla con el comando create table. Y por ejemplo vamos a colocarle names. Aquí ya aparece un mensaje de error ya que no tiene ningún tipo de datos nuestra tabla. Y por eso MySQL nos está indicando que revisemos la sintaxis de nuestro comando. Vamos ahora a generar un comando correcto. Create table, nombre, y voy a colocarle los siguientes datos. Vamos a presionar Enter y nos va a aparecer la siguiente pantalla. Vamos a colocarle nombre, va a ser un dato de tipo de texto. Cerramos con una coma. Y ahora un apellido que también va a ser de tipo texto. Cerramos paréntesis, colocamos punto y coma. Y ahora, bueno, si está bien creada nuestra tabla. Ahora vamos a indicarle que nos muestre las tablas dentro de la base de datos. Para esto simplemente indicamos un show tables y como puedes darte cuenta ya tenemos nuestra tabla que creamos anteriormente. Ahora, si queremos ver los datos que se encuentran dentro de esta tabla, debemos ejecutar el comando select asterisco de todos, espacio from nombre y cerramos con punto y coma. Nos parece que está vacía la tabla y en efecto es así. Debemos ingresar algunos datos dentro de lo que sería nuestra tabla nombre. Ahora, para nosotros insertar estos datos debemos utilizar el siguiente comando: insert espacio into la tabla nombre, lo que sería nombre, coma y apellido, y los valores que los vamos a ingresar con el comando values. Si lo dejamos así, no nos va a ingresar ningún tipo de datos. Debemos ingresar, como te dije, el comando anterior. Vamos nuevamente a subir y vamos a colocar el valor correspondiente. Voy a limpiar la pantalla. Values, espacio, abrimos paréntesis y comillas simples. Voy a colocar mi nombre, Benny, cierro comillas simples. Coloco una coma, abro nuevamente comilla simple. Cada vez que esto ocurra, que vamos a ingresar algún tipo de dato, debemos primero separarlo por coma y colocar nuestras comillas simples. Muy bien, voy a colocar mi nombre y apellido. Voy a presionar Enter. Ya me aparece que fue creada correctamente. Voy a realizar nuevamente mi consulta de Select y fíjate, aparece ya bien estipulado el nombre y el apellido y aparece mi nombre. Nos vemos en la siguiente clase. Creando y autoincrementando la clave primaria. Vamos a concluir nuestra idea de una creación de tablas con un ejemplo sencillo. Vamos a utilizar la base de datos de nombre contactos. En este punto vamos a crear una tabla porque no tenemos ninguna aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Estamos viendo una base de datos que fue creada por mi persona. Una base de datos sencilla, ya está toda lista, toda estructurada para nosotros poder montarla. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo traernos una base de datos desde afuera. Sin embargo, quiero que veas este ejemplo. Aquí tenemos, bueno, un drop database, ¿verdad? Que nos indica que realice la eliminación de una tabla o de una base de datos de nombre contacto si la misma existe. Luego vamos a crear nuevamente la base de datos, ¿verdad? Vamos a usar la base de datos contactos y vamos a crear una tabla nombre. Esta tabla nombre va a tener varios comandos. Digamos un ID medium int, not null, que va a ser un ID. Un autoincremento que va a ser también una clave primaria. Luego vamos a tener un nombre con lo que llaman en inglés un varchar o varchar,
que en español va a ser de 20 caracteres. Asimismo va a ser el apellido con un varchar de 20. Esto quiere decir que va a tener solo 20 caracteres cada uno de los nombres y cada uno de los apellidos. Luego también vamos a crear una tabla de nombre de dirección que va a tener básicamente algunos otros datos. Va a comenzar igual con un ID que va a tener un archivo o va a tener un nombre not null, que no puede ser nulo. Posteriormente vamos a tener una base de datos de autoincremento o primary key. Luego vamos a tener un nombre ID, ¿verdad? Que tampoco, bueno, que va a tener un carácter not null. Vamos a tener una dirección 1, una dirección 2, una ciudad, un estado y un postal code o código postal. Cada uno va a tener un carácter, digamos, una cierta cantidad de caracteres. En la dirección 1 y 2 va a tener hasta 30 caracteres. En la ciudad va a tener hasta 30 caracteres. El estado va a tener solo 10 caracteres y el código postal va a tener hasta 10 caracteres. Posteriormente, dentro de cada una de las tablas, ¿verdad?, que acabamos de crear, se va a ingresar los datos o los valores. ¿Recuerdas como los que acabamos de crear hace unas clases anteriores? Bueno, vamos a ingresar dentro de la tabla nombre, los nombres y los apellidos con todos estos nombres. Asimismo, se van a insertar las direcciones a cada una de estas personas. Luego de insertar cada uno de estos nombres, ¿verdad?, va a ser los apellidos, van a ser los IDs y van a ser todo hasta que terminemos todo de crearlo nuestra base de datos. Por favor, descarga este material descargable que se encuentra en esta clase, y en la siguiente clase vamos a ver la manera de cómo vamos a traernos todos estos datos directamente a MySQL para que no tengamos que escribir absolutamente nada desde esta base de datos. Ahora, recordemos que en la clase anterior teníamos un archivo .mysql el cual debimos haber descargado. Ahora vamos a salir de la base de datos porque quiero explicarte algo muy sencillo dentro de lo que es nuestra base de datos. Una vez estando dentro de lo que sería nuestro servidor normal, todos los archivos de nuestra base de datos MySQL o todos los archivos de configuración de MySQL se encuentran en una ruta. Para ingresar en esa ruta es la siguiente: var-lib MySQL. Desde esta ruta nosotros tenemos todos los datos de configuración de lo que sería MySQL. Allí tenemos, bueno, como puedes ver, nuestras bases de datos. Tenemos la Ancla, WordPress, tenemos todos los datos, incluyendo lo que sería las bases de datos de mis cursos anteriores. Tenemos archivos de configuración de MySQL que se encuentran directamente en esta librería. Y bueno, tenemos otros datos allí. Aquí yo tengo lo que sería el create o el archivo que te acabo de indicar. Yo quiero colocar ese archivo, ¿verdad?, en esta ruta. Vamos a esperar unos segundos, lo voy a colocar en esta ruta. Muy bien, ya tengo mi archivo create1.sql disponible con todos los datos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es traerme mi archivo para mi base de datos. Ahora voy a ingresar a lo que es mi MySQL. Voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar el comando source. Voy a traerme mi archivo y como puedes ver en pantalla me dice que todos los queries están ok, está bien todo lo que me traje de la base de datos. Ahora voy a realizar un show databases. Muy bien, ahora como te puedes dar cuenta tenemos la base de datos contactos. Voy a realizar voy a ingresar a esa base de datos y voy a indicar un show tables. Como puedes ver, allí ya nos aparece lo que sería la dirección y el nombre de lo que sería mi base de datos que me acabo de importar desde mi fuente o desde otra parte de MySQL. Ahora voy a ejecutar o quiero ver qué es lo que se encuentra dentro de la tabla dirección.
Y como puedes darte cuenta, ya nos aparecen todos los datos registrados de la base de datos que nos acabamos de traer o que acabamos de importar desde la fuente donde realizamos toda esta información. Recuerda, en la parte superior, cuando vayas a aplicar un source, debes colocar la ruta donde se encuentra el archivo que acabamos de descargar para la realización de esta clase. Muy bien, fíjate, ahora aquí cada uno de los campos, como puedes darte cuenta, está un poco más cargada esta base de datos. Tenemos un ID, bueno, hasta el número 6, un número ID que es hasta el número 5. Muy bien, tenemos, bueno, la dirección 1, la dirección 2 para los que la tienen. Tenemos lo que es la ciudad, el estado y el postal code de estas personas. Ahora, para nuestra siguiente clase, vamos a comenzar a trabajar con esta base de datos y a ver cómo podemos nosotros seguir integrando los datos de estas tablas. Introducción a la consulta select. En esta clase vamos a hablar sobre la consulta select y, para ser honestos, en el resto del curso vamos a toparnos con este query o consulta en varias ocasiones. El comando select de SQL se usa para obtener datos de la base de datos. Puede usarse este comando desde el prompt de MySQL, así como cualquier otro script o cualquier otro comando de MySQL o MySQL. En pantalla podemos observar lo que es la sintaxis de este comando. En principio, en SQL, una consulta select es usada para leer datos desde una tabla o un grupo de tablas. También en los casos de select, digamos cuando llamamos a una columna de nombre 1, columna de nombre 2, from table name, en estos casos podemos seleccionar una tabla específica de todas las filas de una tabla. El comando select asterisco espacio from y el nombre de la tabla, en este caso seleccionamos todas las columnas de una tabla desde una fila. Las cláusulas opcionales en este caso pueden ser where, que en este caso un select puede tener una cláusula como esta, como el where. La cláusula filtrará los datos específicos y retornará solo desde esas filas donde encajan los filtros. En este caso el where puede ser, por ejemplo, como tenemos en pantalla, con una columna o un nombre de columna o un valor, donde OP puede ser un signo como los que vemos en pantalla, un igual, un mayor que, un menor que, un mayor que o igual, o un mayor que o menor que, un signo de exclamación, igual, para realizar lo que serían comparaciones. Múltiples where pueden estar unidos con un AND o un OR, que en este caso el AND estaría definido por los ampersand, que son los signos que vemos en pantalla, y lo que llamamos el pi, que son esos signos que parecen unos palillos. El NOT puede ser también utilizado. En este caso, el where, call name like, en el caso, como podemos ver en clases anteriores, con lo que es la comida simple, un A, y posteriormente el signo de porcentaje, puede retornar todas las filas de una tabla donde el valor de call name comienza con la letra A. Tenemos una cláusula opcional que es el order by, que en un select query puede ser una cláusula opcional con la cual se tienen algunos resultados y sus valores en una columna. Este puede retornar filas con valores de orden ascendente y descendente también. Tenemos la opción limit, que es usado para limitar el número de filas regresadas desde un query select. En este caso puede tener uno o dos argumentos. Digamos, un limit 10 va a regresar solo las 10 primeras filas, y un limit entre el 2 y el 10 puede regresar hasta 10 filas comenzando desde la tercera línea de resultado. La primera línea de resultados siempre es 0. Select Query Demo. Si ejecutamos el comando select from nombres, veremos que nos aparecen los datos cargados en cada una de las filas de la tabla que tenemos. La orden, por ejemplo, si queremos ver ahora lo que son los apellidos, ejecutamos un select asterisco apellidos o apellido from nombre, que es el nombre de nuestra tabla.
Y allí, como puedes ver, tenemos todos los apellidos de nuestra tabla. Ahora, si vemos, pudiéramos también ver solo los nombres y apellidos sin ID con el comando select. Vamos a ver select nombre, coma, apellido, from la tabla nombre, allí vemos todo el nombre y el apellido y tendremos los datos buenos que necesitamos. Podemos también utilizar la condición where de la siguiente manera. Vamos a subir aquí, vamos a seleccionar nombre, apellido, from nombres, where, apellido, minúscula, apellido, sea igual a Doe. Fíjate que tenemos dos personas con el mismo apellido dentro de nuestra tabla. Entonces, como puedes ver, allí nos está apareciendo ya los dos o las dos personas que son John and Jane, que son de apellido Doe en nuestra base de datos. Asimismo, podemos utilizar el comodín like. Por ejemplo, vamos a utilizarlo aquí. Where apellido, like, Doe, o que comience con la letra D. Nos atrae el mismo resultado. Si queremos que sea al revés, o por ejemplo, que nos traiga todos los apellidos que terminan con una letra en específica, debemos colocar primero el signo de porcentaje y, por ejemplo, te queremos traer todas las personas que terminen con el apellido en letra E. Colocamos una letra E minúscula y ahora nos aparece más datos, nos aparecen otros apellidos de las personas, o sea, nos aparecen 4 datos. Si quiero ordenar, digamos, de manera alfabética, también podemos ejecutar la orden de la siguiente manera. Vamos a buscar select, ok, select. Y vamos a limpiar, voy a limpiar la pantalla. Order by, que significaría ordenar por. Select from nombre. Y bueno, ya nos trae, como puedes darte cuenta, todos los apellidos ordenados alfabéticamente. Sin embargo, en el ID no nos trae el ID ordenado como lo teníamos ya definido. Esto es motivado a que cada usuario tiene un ID predefinido según la base de datos. De esto vamos a conversar un poco más adelante también. Si quiero encontrar solo las 4 personas, o digamos las primeras 4 personas, podemos ejecutar el comando con un límite. Entonces, el comando sería de esta manera. Fíjate, ahora, si nos aparecen 4 resultados, pero con un ID, cada uno con su ID correspondiente. Y nos aparece un límite solo de 4 personas dentro de lo que sería nuestra consulta a la base de datos. Digamos que ahora deseo ejecutar la orden a partir de valores específicos. Es decir, por ejemplo, el 1 y el 4. Vemos nuevamente que nos aparecen otra vez y nos indica solamente 4 personas. Pero fíjate, hay un detalle aquí interesante. El límite lo colocamos entre 1 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nos va a traer las personas que comienzan desde o a partir del número 1, es decir, por eso comienza aquí en el ID número 2, ¿verdad? Y nos va a traer el resultado de 4 personas. No importa si el número 4 o el número que solicitamos al final antecede o se encuentra con otro nombre de otra persona. Simplemente nos está indicando que el número 4, ¿verdad?, significa las 4 personas que debemos ver nosotros dentro de nuestra base de datos. Estas son solo algunas de las consultas que podemos ejecutar desde el comando select.
y podemos ir agregando más y más habilitaciones de diferentes maneras para ubicar exactamente lo que estamos buscando dentro de nuestras consultas con MySQL. Vamos a hablar en esta clase sobre las consultas de actualización o update queries. En pantalla, bueno, el update query es usado para cambiar el valor de una o más columnas en una o más filas de la tabla. El update puede ser utilizado como estamos viendo en pantalla, bueno, el update, el table set o el table name, perdón, el nombre de la tabla. Set puede ser un valor de una columna igual a el valor correcto de la columna. Luego utilizamos el comando where. Si omites este where, todas las columnas pudieran ser actualizadas, así que debemos ser cuidadosos en este caso. Como puedes ver en pantalla, tenemos un select query sencillo. Vamos a suponer que ingreso el nombre como un ID. Digamos que el update nombre set Mari. Vamos a buscar el comando, que ya lo tenía aquí delimitado para esta clase. Si yo ejecuto este comando de esta manera, él me va a realizar un update, pero de toda la data de mi base de datos. Es decir, me va a colocar todos los nombres y todos los apellidos son Mari. Ahora vamos a realizar un update sobre algunos datos de nuestra tabla. Si te das cuenta, tenemos a dos personas que se llaman Jane, una Jane Tate y una Jane Doe. Vamos a realizar la modificación sobre estos usuarios. El comando para realizar esta modificación es el siguiente. Voy a realizar esta modificación aquí. Vamos a colocarle que se va a llamar Mari a la persona que lleva como apellido el apellido Tate, que se encuentra en nuestra tabla. Vamos a verificar ahora. Vamos a realizar un select from name. Y fíjate, ahora la que anteriormente se llamaba Jane, ahora se llama Mari. Para esto es utilizado este comando update. Debemos utilizarlo con mucha cautela y saber cómo vamos a utilizarlo, porque si no podemos modificar los datos completos de toda nuestra tabla. Así que nos vemos en la siguiente clase. Operaciones matemáticas. Vamos a comenzar a trabajar con algunas operaciones matemáticas de MySQL que nos pueden ayudar en el análisis de nuestra data. MySQL es primeramente un lenguaje de queries para data de alta definición. En otras palabras, vamos a crear otras bases de datos que nos permitan evaluar nuestros datos. Para esto existen comandos también que podemos utilizar para cálculos y estados de operaciones. Vamos a crear una tabla de nombre números. Allí tenemos nuestra pantalla o nuestra tabla de números. Ahora, vamos a ingresar algunos números que puedan ser o que podamos trabajar dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra tabla. Muy bien, tenemos que ya nos aparecen el número 1, los datos, bueno, 1, 2 y 3. En nuestras columnas nos indican num2, que nos aparece que es un valor nulo, y en num3 también nos aparece que es un valor de carácter nulo. Si deseamos que estos datos que se encuentran en iguales tablas, podemos realizar un update números set update números set num2 y le vamos a indicar que va a ser igual a num1 signo de asterisco por num1. Vamos a verificar si realizó los datos. Ahora fíjate, nos aparece una multiplicación de los números, es decir, él multiplicó el 1 por el 1, el 2 por el 2, que sería 4, y el 3 por el 3, que sería 9. Recuerda que también podemos utilizar los signos de suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. En este caso no necesitamos realizar un update necesariamente. Por ejemplo, podemos ejecutar de la siguiente manera también. Num1 por num2. Vamos a indicarle que número 3 es igual a num1 por num2. Vamos a verificar ahora. Y fíjate, ahora nos aparece la multiplicación de los primeros valores, o sea, de la primera columna con la columna número 2, que nos da el resultado de la columna número 3.
Recuerda que esto es solo una demostración. Vamos a ejecutar un select num1 por num1 y fíjate, aquí ahora nos está realizando otra multiplicación. Estamos haciendo un select del número 1 que multiplica 1 por 1 por 1. Posteriormente nos está indicando que, bueno, el valor va a ser en la segunda línea de 2 por 4. Ok, le estamos indicando que sea un square. De esta manera podemos ver también otro resultado, el cual nos indica, bueno, la multiplicación de num1 por 1 por lo que sería el num2. ¿Qué pasa? Él está multiplicando 1 por 1, 2 por 2 son 4, por 4 son 16, y el num1 por el num2, que sería 3 por 3 son 9, y 9 por 9 son 81. Esto fue solo una demostración. Muy bien, vamos a eliminar ahora esta tabla con simplemente un drop table y listo. Y fíjate, ya la tabla números no aparece. Recordemos siempre que esto, bueno, hay que continuar practicándolo. Es muy importante saberlo, que podemos realizar este tipo de operaciones también con nuestra base de datos MySQL. Cláusulas de distinto, count, de conteo y group by. Como podemos ver en pantalla, tenemos una tabla con 6 personas con nombre y apellido. Y sus apellidos son diferentes. Entonces podemos utilizar la cláusula distinct para distinguir los nombres de los apellidos. En este caso vamos a ejecutar el siguiente comando. Select distinct apellido de la tabla nombre. Ahí en pantalla nos aparecen todos los apellidos distintos. Recordemos que tenemos dos personas que tienen el mismo apellido, que son John y Jane. Por eso nos indica que tenemos 5 apellidos con nombres diferentes en cada fila de la tabla. Otro dato, otra cosa que podemos hacer es utilizar el count o el conteo. Para eso debemos ejecutar el siguiente comando, para que nos ejecute el conteo de los apellidos. Vamos a colocar aquí que coloqué la tabla mal. Y como puedes darte cuenta, nos indica el número 6, que es el conteo de todos los apellidos que tenemos en nuestra tabla. Ahora, si deseamos agrupar para que nos indique el número de apellidos iguales, podemos solicitar el siguiente comando. No, en este caso, bueno, bien, porque nos está realizando el conteo de comando, pero lo que queremos verificar es cuántos apellidos de cada uno o cuántos apellidos iguales tenemos en nuestra base de datos. Entonces, para eso podemos ejecutar lo siguiente. En este caso nos está mostrando el conteo de cuántos apellidos se encuentran dentro de o se encuentran agrupados dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra tabla. El select está realizando nuestro conteo de apellidos desde el nombre group by, es decir, apellidos. Por lo tanto, tenemos 2 apellidos iguales y el resto solamente tiene un apellido dentro de lo que es la estructura de nuestra tabla de la base de datos. Este tipo de comandos son de mucha ayuda al momento de nosotros realizar alguna información o solicitar alguna información sobre las estructuras o las estructuras de nuestra base de datos. Relaciones entre tablas. Vamos a conversar un poco sobre teoría. Las datas relacionales en MySQL, recordemos que es una RDBMS, que es un sistema de administración y relaciones de base de datos. En inglés sería una Relational Database Management System. La relación entre estas bases de datos existe entre tablas. Hay 3 posibles relaciones entre unas tablas y otras, las cuales son de uno a uno, de uno a muchos y de mucho a muchos. En una relación 1 a 1, esto significa que la fila de datos con la primera tabla es únicamente asociada con una fila de datos en una segunda tabla. Si la primera tabla contiene personas y la segunda tabla contiene fotografías de cada persona, entonces solo una foto puede existir para cada línea de personas entre la tabla y solo una persona, digamos que existe, para cada fila con fotos en esta tabla. Como podemos ver en la siguiente imagen, en una relación de 1 a 1, lo que se vería de la siguiente manera, donde en una primera tabla veríamos un listado de personas y un ID de personas. Este ID de la tabla de personas y el ID de la tabla de fotos sería un dato primario. El People ID en la tabla fotos
estaría referido a lo que llamamos una clave foránea. Y la línea entre ellos nos indica que es una relación de 1 a 1. Podemos también tenerlo de esta manera, donde vemos que la relación que existe en cada una de las tablas la podemos ver desde un ID o primary key, el cual es muy importante ya que nos indica que cada campo es único. En el caso de la relación de 1 a muchos, podemos decir que una fila de datos es la primera tabla, es relacionada a muchas filas de datos en una segunda tabla. Pero una fila de datos en la segunda tabla está relacionada a solo una fila de datos de la primera tabla. Esto quiere decir que una persona puede tener muchos libros, pero un solo libro puede pertenecer solo a una persona. De esto hay muchos ejemplos que podemos también ubicar en internet. Ahora, un ejemplo de una relación de 1 a muchos puede ser también, dos tablas, una de personas y otra de libros, donde un campo llamado Book ID se conecta con la base de datos libros en el campo ID. Pero si nos damos cuenta, en la base de datos libros indica un círculo que significa que una persona puede utilizar muchos libros. En una relación de muchos a muchos, en este caso tenemos que muchos que existen en una fila dentro de la clave primaria o dentro de la primera tabla está relacionado a muchos que en una fila de la segunda tabla. Esto quiere decir que una persona puede tener más de una dirección y cada dirección puede referir a muchas personas también. Como podemos ver en la imagen, podemos ver que no tenemos muchos datos aquí en este ejemplo, pero si ingresamos una nueva tabla, podemos ver que podemos ubicar personas, direcciones y IDs. Entonces, esta relación de muchos a muchos se conecta con otras tablas que en muchos casos las personas deben estar conectadas con muchas personas y muchos datos de esta misma persona. Introducción a los joins. Vamos a comenzar esta clase desde un select para lo que sería la tabla de dirección. Estos joins o juntas los vamos a verificar en nuestra base de datos, como podemos ver, en este caso la dirección, que tenemos dos tipos de datos, uno con una primary key y el otro con una clave foránea, que en este caso sería el nombre ID. Esta clave se refiere a la clave primaria que se encuentra en esta tabla. Ahora, tenemos a dos personas que tienen la misma dirección y si nos damos cuenta tenemos una relación de 1 a muchos, ya que sí podemos ver otras informaciones dentro de la tabla. Ahora, lo que debemos ejecutar es el siguiente comando para que nos muestre lo que deseamos ubicar en esta base de datos, que es juntar las dos tablas o juntar dos tablas. Este comando, que ya lo tenía previamente definido, lo vamos a ejecutar. Por favor, ejecútalo en pantalla y como te darás cuenta, ahora la tabla es más larga. En la primera simplemente teníamos lo que es la dirección, una dirección cualquiera, pero ya en la segunda tabla nos agregó lo que sería el nombre y el apellido de nuestra tabla nombre. Eso es motivado a este join que realizamos aquí. Como puedes ver en pantalla, tenemos un join, el cual unió o juntó las dos tablas y nos dio toda esta información. Esto, como puedes ver, nos da un ID y los datos, ya como te había mencionado, entre las dos tablas. Esto es básicamente un join que nos va a mostrar la clave primaria de una clave primaria y los datos que se encuentran en una clave secundaria. En una relación de 1 a 1 y de 1 a muchos es configurada cuando insertamos datos dentro de nuestra base de datos, y una relación de mucho a muchos es configurada ya cuando se crea una tabla de la base de datos. Introducción a los joins. Vamos a comenzar esta clase desde un select para lo que sería la tabla de dirección. Estos joins o juntas los vamos a verificar en nuestra base de datos, como podemos ver, en este caso la dirección, que tenemos dos tipos de datos, uno con una primary key y el otro con una clave foránea, que en este caso sería el nombre ID. Esta clave se refiere a la clave primaria que se encuentra en esta tabla. Ahora, tenemos a dos personas que tienen la misma dirección
Y si nos damos cuenta, tenemos una relación de 1 a muchos, ya que sí podemos ver, bueno, otras informaciones dentro de la tabla. Ahora, lo que debemos ejecutar es el siguiente comando para que nos muestre lo que, bueno, deseamos ubicar en esta base de datos, que es juntar las dos tablas o juntar dos tablas. Este comando, que ya lo tenía previamente definido, lo vamos a ejecutar. Por favor, ejecútalo en pantalla. Y como te darás cuenta, ahora la tabla es más larga. En la primera simplemente teníamos lo que es la dirección, una dirección cualquiera, pero ya en la segunda tabla nos agregó lo que sería el nombre y el apellido de nuestra tabla nombre. Eso es motivado a este join que realizamos aquí. Como puedes ver en pantalla, tenemos un join, el cual unió o juntó las dos tablas y nos dio toda esta información. Esto, como puedes ver, nos da un ID y los datos, ya como te había mencionado, entre las dos tablas. Esto es básicamente un join que nos va a mostrar la clave primaria de una clave primaria y los datos que se encuentran en una clave secundaria. En una relación de 1 a 1 y de 1 a muchos es configurada cuando insertamos datos dentro de nuestra base de datos, y una relación de mucho a muchos es configurada ya cuando se crea una tabla de la base de datos. Muy bien, para esta clase vamos a exportar el archivo, como acabas de ver, create2, que se encuentra aquí en este curso como una fuente externa. Vamos a revisar la base de datos. Primero, como puedes darte cuenta, ya nos aparece lo que es un join demo, que es la base de datos que vamos a utilizar para esta clase. Estos match que tenemos en la estructura de nuestra tabla, digamos, el primer join que vamos a ejecutar va a ser con el nombre join o con join demo. Vamos a ingresar a esta base de datos, vamos a utilizarla, vamos a realizar todo nuestro procedimiento y vemos que tenemos ahora dos tablas, los colores o colors y names. Esta tabla la tengo en inglés, motivado a que, bueno, son tablas que yo tenía guardadas en otra parte y las estoy utilizando para este curso. Ahora, vamos a realizar una unión entre estos dos señores o estas dos tablas. Tenemos lo que es el select name. Allí estamos ejecutando una junta o una unión entre lo que son los ID de los colores y el nombre de los colores. Muy bien, allí tenemos, bueno, los nombres de las personas con su ID. Vamos a ver ahora los colores. Ahora vamos a juntar estas dos con nuestro select name from names join colors, que sería nuestra otra tabla sobre el nombre o el names ID y el color ID. Entonces voy a limpiar ahora la pantalla y vamos a ejecutar la siguiente orden: select name color from join o la junta de colors o colores en inglés on names.id igual a colors.namesid. Fíjate, allí ya nos aparece el join ejecutándose, es decir, el nombre, y para cada una de las personas de nuestra base de datos, de nuestras tablas, se le seleccionó un color y se le indica un nombre para cada color. Como puedes darte cuenta, cada quien ya tiene su color favorito. En este caso vamos a ver los datos, pero con un left join. Si te das cuenta, nos aparecen ahora más usuarios, ¿verdad? Más personas, más nombres y algunos otros colores. ¿Qué pasa ahora? Que le estamos indicando a nuestra base de datos que nos muestre, así sea, los datos nulos que aparecen en la tabla o en la tabla colores. Fíjate que para John aparece púrpura, Bill blue, Mary aparece en color red y Jane y Nora nos aparece que tiene un carácter null o nulo, es decir, no aparece un color favorito para ellos. Ahora vamos a realizar un full join donde no vamos a tener una cláusula. Entonces vamos a ejecutar la siguiente orden. Ahora nos aparece todas y cada una de las tablas o toda la tabla con los colores, pero definidos para cada uno de los usuarios.
y se va a repetir con cada uno de los usuarios que vamos a ver, con John, con Bill, Mary, Jane, Ted, Nora con el color rojo. Otra vez se vuelve a repetir el John, Bill con el color blue y cada uno de los colores que tenemos allí. Como podemos ver ahora, bueno, ya está definido todo esto por renglones. Ahora, supongamos que cada quien en el ejemplo anterior tenía un color favorito. Supongamos que no deseas ver estos datos, es decir, no requieres ver estos datos a cada rato apareciéndote dentro de lo que sería tu base de datos o ejecutar todos esos comandos, porque quieres solamente verlos de vez en cuando. Para eso existe el comando view. Vamos a crear una vista de lo que acabamos de ver hace unos instantes. Entonces, ejecutamos la orden create view, color favorito, que va a ser el nombre de la vista que voy a crear. Debemos ejecutar ahora la orden que acabamos de crear. Muy bien. Ahora, si ejecuto un show tables, voy a ver que me aparece la vista que acabo de crear de nombre color favorito. Muy bien, ejecuto lo que sería mi select asterisco from color favorito y ya podemos ver nuestra vista. Si deseamos eliminarla, simplemente ejecutamos un drop view, y si realizamos un show tables ya no aparece nuestra vista. Estableciendo una relación de muchos a muchos, vamos a abrir el archivo create3 que se encuentra en esta clase. Voy a mostrarte cómo hacer una relación de muchos a muchos en una base de datos MySQL. Aquí te voy a mostrar algunas cosas nuevas. En principio vamos a ver algunos comentarios de bases de datos, como lo son los que ves aquí en pantalla. Este es un comentario. Eso es muy importante en todo código. Aquí vamos a crear una base de datos de nombre items. Aquí lo primero que vamos a hacer, es un drop database. Posteriormente vamos a crear una base de datos que va a tener este nombre. Y posteriormente vamos a utilizarlo, evidentemente, dentro de lo que sería nuestra base de datos o nuestro MySQL. Posteriormente vamos a crear los nombres de las tablas. En este caso van a ser ID, que va a tener un carácter medio int, no va a ser nulo, va a tener una clave de autoincremento, una clave primaria, y el nombre, que va a ser un varchar de 20. Posteriormente vamos a insertar la tabla vamos a insertar dentro de nombres el valor de John, Mary y Jane. Posteriormente vamos a crear los ítems. Vamos a realizar, vamos a crear la tabla ítems. Vamos a realizar un ID, o vamos a colocar un ID medio int y un name también para esta tabla de nombre varchar. Posteriormente vamos a insertar dentro de ítems los valores home phone, cell phone y pets o mascotas en inglés. Luego vamos a crear el join, vamos a juntar las tablas que serían name ID y item ID. Luego de esto vamos a insertar dentro de lo que son los names items el name ID y el item ID con los siguientes valores para cada una de las personas. Tenemos a John, a Mary y a Jane. Cada quien va a tener un celular, el otro va a tener un perro, el otro va a tener un teléfono casero, un celular, y Jane, que va a tener todas esas opciones. Entonces vamos a realizar un source dentro de nuestra base de datos MySQL. Y aquí realicé mi source sobre lo que es el archivo create3. Ya estamos utilizando la base de datos. Acabamos de ingresar. Vamos a ver las tablas que tenemos. Ahí tenemos las tres tablas, lo que son items, los names y los show items. En la primera, tenemos lo que es el home phone, el cell phone y el pets. Luego tenemos los nombres y así con cada una de lo que son las tablas que tenemos allí creadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer algunos join, y la idea es que John tenga 1, 2 o 3 de estos, al igual que todos los que están nombrados en esta base de datos. Así que vamos a crear un join como una relación. Y te dije que de muchos a muchos vamos a necesitar tener un ID de 1 en la otra tabla para poder juntarlos. Ahora vamos a ejecutar la siguiente orden que tengo en pantalla. Como podrás ver, vamos a realizar un select de las diferentes tablas para que realice un join
entre lo que serían las tablas que tengo dentro de mi base de datos. Vamos a presionar Enter y fíjate cómo nos aparecen ahora las tablas. Esto también hay una manera de organizarlo. Sin embargo, vamos a realizar otras tareas. Vamos a continuar con el curso. Esto es solo una demostración de lo que puede ser un join de muchos a muchos.